corazón a ti clamamos, clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te llama mi corazón. Ese es el clamor del Hijo. Vamos a hacerlo una vez más. Clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te llama mi corazón. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados. Podemos tomar asiento. Quiero decirle que es un gran honor para mí estar acá, el poder saludarles a todos los que se encuentran acá visitándonos, también a aquellos que están aquí desde hace muchos años junto a nosotros. Saludo en nombre de la pastora también que hoy no se encuentra con nosotros. Gracias, chicos. Pueden sentarse. Ay, ay, ay. Señores, como yo les he dicho anteriormente, esto es una responsabilidad muy grande. Para mí es un honor el poder tener la responsabilidad de compartir la palabra con ustedes hoy aquí, de compartir de aquello que el Señor me ha entregado para que todos podamos ser participantes de esa naturaleza divina. Y nada, simplemente encomendarme al Señor, porque sabemos que por su gracia todo es posible. Yo he estado un poquito afectado de la garganta, como muchas veces que me toca pararme aquí. Parece que hay una malicia que los días antes estaba desde el martes afectado, pero hoy me siento mucho mejor que el viernes. Los que me escucharon el viernes pueden ver que hoy estoy mucho mejor. Yo dije que iba a apagar el aire desde que me iba a subir aquí, pero el fuego del Espíritu está muy fuerte. Así que yo lo apago en un ratico cuando mi ser se refresque. Eso yo lo estoy diciendo para soltar un poquito, para romper el hielo que se crea entre la humanidad de uno. Así que, hermanos, como les decía, tengo este gran privilegio de poder traer la palabra. También, aparte de que saludé a los que se encuentran acá, aquellos que por alguna razón nos ven por las vías de transmisión que tenemos, ya sea YouTube, Facebook y no sé cuáles otras más se usen, pero pues por ahí todo el que nos vea también que se sienta saludado y amado por nosotros. Yo quiero estar trayendo un tema que entiendo que es muy importante, como todos nosotros hemos estado viendo, que se ha estado hablando en nuestra casa acerca de la filiación, de la adopción que tiene que ver con ser hijos de Dios. Pues este tema que vamos a traer no está separado. Vemos que se ha tratado de diferentes etapas de crecimiento, de maduración en ese proceso de ser hijos de Dios. Y dentro de esas etapas, pues se manifiestan diferentes características de nosotros que nos pueden, digamos que, llevar a ser ese hombre espiritual que la palabra nos manda a ser. Entonces, yo voy a entrar, yo tengo un estudio que tengo varios meses ahí fajado y yo sé desde el principio que hoy yo no lo voy a poder dar todo. Así que usted ve una parte hoy, la que el Señor me permita,
Y entonces luego, y es un tema que yo lo voy a poner o a tratar de exponer lo más fácil posible, pero en realidad es un tema como profundo. Es sencillo, no es para que nadie se complique, pero en realidad es muy profundo y muy importante. Se llama la filiación y el hombre espiritual, que tiene que ver pues, con esa configuración que Dios nos hace a nosotros para convertirnos en ese ser espiritual. Para eso nosotros vamos a estar haciendo unos paseos por la palabra y nos vamos a ir al principio, vamos a volver al final y vamos, como dije, porque lo que quiero hoy es establecer un fundamento de lo que significa eso. Y para establecer ese fundamento, quisiera que me acompañen en la palabra, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en los versos del 11 al 16, y sigue corrido, se acaba ese capítulo, y entra el capítulo 3, que sabemos todos que la Biblia no se escribió de que por capítulos, era una carta. Esa fue la primera que Pablo le escribió a ellos, y las sociedades bíblicas, para mayor comprensión de nosotros, la han dividido en capítulos, versículos y todo eso. Entonces, yo voy a estar leyendo Primera de Corintios, capítulo 2, del 11 al 16, y dice, porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí vemos que se habla del espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Preste atención, mire, por favor, yo les ruego que no se me desconecte de la enseñanza, porque es como esa película que usted tiene que atender a todos los detalles, porque cuando cambian de escena, usted tiene que acordarse de lo que pasó en la otra escena. Es algo así que trate de seguirme el hilo, sin desconéctese del celular, de las redes, de todo lo que usted pueda. Ahí. Entonces, aquí vemos que habla del espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora está hablando del espíritu del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios. Que ese espíritu, como hemos aprendido en otras porciones de la palabra, dice que recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, como cantábamos esa hermosa canción hace un momento. Entonces dice, voy al verso 12 nuevamente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa frasecita es muy importante, así que guárdela por ahí. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que no saquemos la cosa de contexto y pongamos lo espiritual con lo carnal y mezclemos. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Así que también hoy yo vengo con mi traje de maestro puesto, porque tenemos que ir línea sobre línea, precepto sobre precepto, para que podamos comprender pues lo que el Señor quiere traernos a través de esta enseñanza. Verso 14, el hombre natural no puede comprender, yo parafraseándolo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender, aunque quiera. No es que no quiere, no puede. Aunque quiera, no puede, porque se tienen que discernir espiritualmente. Ahí está hablando del hombre natural. En cambio, el espiritual, ¿quién? El hombre espiritual. Ya vemos que está hablando del hombre natural y ahora aparece en escena el hombre espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí pasa al siguiente capítulo, pero no fue que se salió de contexto. Eso es, sigue escribiendo normal. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora aparece en escena el hombre carnal. Vemos el natural, el espiritual y el hombre carnal. Preste atención a todos los detalles. Como a niños en Cristo, es decir, como a inmaduros. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ya apagué el aire. Usted me va a disculpar porque en varias ocasiones voy a tener que beber mucha agua. Pero seguimos. Dice, ya sí, el verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esta menta me va a ayudar. Entonces, ok, se acaba ahí. Vamos para yo no perder el hilo. Dice, de manera que yo no le pude hablar, parafraseándolo, no le pude hablar como a personas espirituales, sino como a carnales. Porque todavía, verso 3, habiendo entre ustedes celos, envidia, contienda, disensiones, ustedes no son carnales. Teniendo eso, le estaba diciendo Pablo a la gente de la iglesia de los Corintios. Entonces, aquí vemos que Pablo no le estaba hablando a la gente de afuera del mundo, sino eso fue una carta, como dije, que le escribió a la iglesia de Corinto, a la gente que vivía en esa ciudad, en Corinto. ¿Le escribió esa carta a la gente del mundo? No, a la gente de la iglesia. Y lo estaba llamando carnales. Entonces, para nosotros poder entender muchos asuntos de aquí, vamos a tratar diferentes conceptos. Y uno es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Dentro de esos tres conceptos que vamos a estar viendo, yo voy a tocar mucho el hombre original, que de ahí es que se desprenden el carnal, el natural y el espiritual. Entonces, ese hombre original lo vamos a ver en dos vertientes. Anote o yo no sé, preste atención, porque vamos a ver muchas cosas. Por eso yo le dije que es como una película que usted tiene que seguir todo el hilo. El hombre original, vamos a ver, el original corrompido, que fue Adán, el hombre original puesto. Original no es de auténtico y falso, no es de original y falso. Como la marca, que la gente, ¿esa chaqueta es original o no? No, se refiere a original de origen, de que fue puesto desde el principio, del origen. Entonces, vamos a ver el hombre original corrompido y el hombre original, el producto terminado, que es Cristo. Entonces vamos a ver esa diferencia entre Adán y Cristo. Hasta ahí, ¿verdad? Que vamos bien. Creo que se puede entender bien. Entonces, Adán es ese hombre que se corrompió, el ejemplo de hombre original de cómo no podemos vivir o de cómo no debemos vivir. Y está Cristo, el hombre original, el ejemplo de cómo sí debemos vivir. Entonces,
al conocer este concepto de hombre original, no debemos enfocarnos en verlo como desde la perspectiva de Adán, porque como ese es el ejemplo de cómo no debemos vivir, o sea, está puesto como ejemplo, pero para uno no copiarlo. Lo malo es que si imaginemos que tenemos una hoja en blanco aquí y le hacemos un rayón, la ensuciamos, se mancha y la metemos en una fotocopiadora, todas las hojas siguientes van a salir con esa copia manchada, o sea, van a salir sucias. Sin embargo, la hoja original de Cristo, poniéndolo como un ejemplo, usted la entra en la copiadora y la tira y todas las otras salen blancas, perfectas. ¿Se capta eso? Entonces, ok, Adán es esa hoja manchada. Entonces, en la palabra hay unos conceptos que lo voy a pasar rapidito. Lo voy a pasar rápido, que en 1 Corintios 15, simplemente lo voy a parafrasear, que habla de que primero lo natural y luego lo espiritual. Es un principio que no lo vamos a ver ahora mismo, pero a todos nosotros nos fue conocido primero la naturaleza de Adán. Todos nosotros nacimos y no sabíamos quién era Cristo ni nada. Nos criamos en un ambiente normal, digamos que natural, y entonces primero lo que conocimos fue eso. Después que uno ha tenido la oportunidad de escuchar sobre el Señor, entonces para nosotros poder entrar de ese hombre natural, que lo voy a explicar más adelante, a ese hombre espiritual, está un concepto que Jesús le explicó a Nicodemo. El que conoce la palabra puede, si no, usted lo busca en Juan 3 en su casa, tranquilo, donde Jesús le hablaba a Nicodemo acerca de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo yo me voy a entrar en el vientre de mi mamá, ya yo siendo un adulto? Y Jesús le dijo, no, tiene que nacer del agua y del espíritu. Quiere decir que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, para nosotros ser personas espirituales, tenemos que nacer de nuevo, pero del agua y del espíritu, como dice la palabra. Entonces, voy a volver un poquito atrás, porque a veces me voy, se me va la guagua y tengo que enderezarla. Volviendo a hablar de Adán, Dios colocó a Adán como ese prototipo. Yo lo vería como algunas aplicaciones que te dan un demo y ese demo está lleno de limitaciones. Digamos que me dan este aire, un demo, y yo veo que tiene funciones que dice se apaga en automático y cuando le doy, bueno, que se apague en 1 hora, ¿tá? Y dice no, esa es la versión Pro, usted tiene que pagarlo. La versión demo está llena de limitaciones. Entonces, Adán, digamos que era como esa versión demo, donde Dios colocó un hombre como prototipo, pero ese hombre se corrompió. De ahí, al Adán corromperse, fue destituido de la posición que tenía, que dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces Adán fue destituido de esa posición que tenía y la gente a eso lo llama caída. La caída del hombre, la caída de Adán, pero en realidad eso no es ninguna caída. Eso la Biblia lo llama muerte y lo vamos a ver. Todo esto para entender al punto donde yo quiero llegar. Se rompió esa relación de padre e hijo que Adán tenía con el Señor, con Dios el Padre. Y entonces, como ya Adán dejó de ser hijo de Dios o de tener esa relación de padre e hijo, entonces eso fue la muerte espiritual de Adán. Para nosotros comprender mejor, vamos a Génesis, vamos al principio. Cabe destacar que Dios todo lo hizo bueno. No fue que Dios hizo a Adán malo.
nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma era buena, el cuerpo bueno, todo. Entonces, quiero aclarar eso. Génesis 1, verso 31, dice que todo era bueno. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. O sea que Adán fue un producto bueno. Lo único que es esa visualización, yo diría como un demo, para que nosotros veamos, pero ya de ahí para allá, o sea, lo que quiero decir, no es que era malo, sino que si Adán era el producto final, entonces la venida de Cristo no hubiera tenido sentido. A eso es que me refiero. El modelo de mayor excelencia estaba construido en Cristo. Adán fue colocado como un prototipo del hombre original. No sé si me doy a entender. Entonces, vemos que Dios hizo todo bueno en gran manera. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a Génesis 2, versos 15 y 16. Estamos yendo al principio. Nosotros, yo le dije, vamos a volver, a irnos, a volver y todo eso para entender. Génesis 2, versos 15 y 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Porfa, el verso siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Bueno, yo sigo leyendo aquí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente caerás. No, morirás. Pues entonces no es la caída, es la muerte. Cristianamente la gente le llama la caída. Y yo sé por qué, porque fue destituido de esa gloria de donde se ubicaba. Digamos que bajó de rango. Pero eso se llama muerte, espiritualmente hablando. Quiero que estemos claros ahí. Y ya veremos por qué hago ese énfasis. Luego vemos en el verso 3, en el capítulo 3 de Génesis, del 4 al 7, la serpiente está hablando con la mujer ahí. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, la mujer le está diciendo, bueno, el Señor colocó todos los árboles, hay uno que de ese no podemos caer porque vamos a morir, no podemos comer porque vamos a morir si comemos de ese. Entonces la serpiente le dice, no caerás, no, le dijo, no morirás, porque es de muerte que estamos hablando, no de caída. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella, como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esos ojos ellos veían antes de eso. Se refiere a los ojos del alma que fueron abiertos. Después les voy a explicar el porqué. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, ¿qué pasa aquí? Están ellos colocados ahí como representantes de Dios. Adán era la exacta representación de Dios. Dios, que es espíritu, necesitaba a alguien que tuviera un cuerpo así como nosotros, que pudiera moverse aquí en la tierra y ser ese representante, digamos que ese embajador. El embajador de Alemania el presidente de Alemania, el primer ministro, tiene un embajador aquí que le representa porque él no puede moverse por estos lados, digamos. Aunque Dios es omnipresente, pero necesitaba a alguien con un cuerpo humano para que le represente aquí en la tierra. Eso es lo que era Adán, un embajador de Dios aquí en la tierra. ¿Qué pasa?
Adán, que ellos estaban desnudos desde el principio, no le molestaba a ellos, no había ningún problema con eso, hasta que comieron de ese árbol. Que ese árbol es una ideología donde uno se mezcla con ideas que no tiene que entrar en uno. Ellos se le abrieron los ojos y comenzaron a ver cosas que no tenían que ver. Ahí dice, los ojos de ambos fueron abiertos. Ellos veían antes, no eran ciegos, pero no había ningún problema con estar desnudos. Conocieron ahí que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Comenzaron de una vez a tapar, a cubrir. Entonces, ¿qué vemos aquí? El hombre, digamos que la dañó ya, se corrompió ahí por comer de lo que no tenía que comer, por entrar donde no tenía que entrar, la jurisdicción que no le correspondía. Entonces el hombre comenzó a arreglar el desastre que hizo a su manera, sin ir donde el creador. Eso es, se me dañó este dispositivo, yo me pongo a destaparlo a mi manera, sin conocer cómo se arregla eso, en vez de yo ir donde el creador, donde el que sabe arreglarla. Entonces yo comienzo a arreglarlo por mi cuenta. Cuando usted destapa un dispositivo, algo que se le daña, yo le estoy poniendo este ejemplo porque después vamos a comprender, usted pierde la garantía si usted lo destapa sin autorización del creador. ¿Usted sabía eso? Eso fue lo que pasó con Adán. Comenzó a arreglar las cosas a su manera y ahí le damos el nacimiento al hombre carnal. Mencionamos desde el principio el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. Ya vemos de dónde nació el hombre carnal, de Adán. Cuando tú conoces, por eso yo hice la salvedad de que cuando se hablaba del hombre carnal, se le hablaba a la gente que estaba dentro de la iglesia, a la gente que tiene conocimiento de lo divino, pero no se comporta como tal. Ese es el carnal. Adán tenía conocimiento de Dios porque tenía una relación con Él. Y ahí, al comenzar a hacer la cosa a su manera, comenzó a operar en la carne, en ese nuevo sistema del alma, para tratar de corregir, quizá con las mejores intenciones, pero no fue a la fuente correcta. Al estar arreglándolo por su cuenta, ¿qué pasa? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que a veces yo hago algo mal y trato de arreglarlo por mi cuenta y la daño más, y trato de arreglar eso que dañé por mi cuenta y la daño más, y la daño más. Eso fue lo que le pasó a Adán. Se fue alejando tanto de la verdad que ahí entró la crisis mundial a la humanidad. La peor crisis de la humanidad nació ahí en Adán. Y de ahí esa copia que yo mencioné, se comenzó a reproducir el hombre, Adán a tener hijos, y la carnalidad aumentando. El hijo nacía peor que el otro, y peor que el otro. Y así, estamos entendiendo más o menos, ¿verdad? Cómo comenzó esa carnalidad, entró al mundo. ¿Por quién? Por un hombre, por Adán. Gracias, Adán. Pero ahí comenzó la gran crisis de la humanidad por el hombre carnal. Entonces, nosotros vamos a estar estudiando el carnal, el espiritual y el natural. Para eso es que nosotros tenemos que comprender lo que es la filiación, el ser hijo. Dios, como Adán dejó de ser hijo de Dios, comenzó a resolver la cosa a su manera, en vez de ir a su padre. Entonces, la venida de Cristo aquí, cuando vino a la tierra, era para reconectar aquello que se había perdido. Entonces, nosotros para entender todavía un poquito mejor, vamos a estar leyendo 1 de Tesalonicenses 5, verso 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vamos a dejar a Adán en una pausa y volvemos para allá.
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, como vimos, tanto el cuerpo como el alma y el espíritu son buenos, y Dios los creó buenos. Pero nosotros todos estamos formados por esas tres, digamos que dimensiones, esas tres partes que nos componen, que son el cuerpo, nuestra parte corporal física, el alma, donde se albergan los sentimientos, emociones, nuestras decisiones, la voluntad humana y un sinnúmero de cosas, los sentimientos, ya lo dije, todo eso está en el alma, los pensamientos salen de ahí, los deseos. Y está el espíritu, que es esa parte, digamos que donde está la antena que le llega la señal de Dios a la gente, para que lo entendamos bien. La antena de comunicación con Dios, o sea, esa es la parte divina que se relaciona a lo espiritual, ahí en el espíritu. Entonces, nosotros, cuando Adán hizo ese desastre, nosotros llegamos aquí, no estábamos ahí cuando Adán, ni nada de eso, llegamos y lo que conocemos es esto. O sea, yo llegué y las cosas estaban así ya. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, como no tiene conciencia de eso, de lo espiritual, del alma, muchas veces confunde lo que es el alma y lo que es el espíritu. Entonces, por eso estoy haciendo este hincapié, para que nosotros podamos comprender por qué fue que se dañó el asunto. Como yo dije, eso es una forma de yo expresarla. No es que ninguna antena ni nada de eso, por favor. Eso es yo para que nosotros podamos, o para yo darme a entender, porque creo que de esa forma se puede comprender fácil. En el espíritu, como decía, estaba la antena. Esa antena se dañó, se le metió un alto voltaje, algo, y se quemó. Esa antena ya no recibía señal divina. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted entra en un túnel y de repente se escucha una voz, el que maneja, que dice, se perdió la señal del GPS. Se pierde esa señal, usted no sabe, usted sabe a dónde quiere ir, pero no sabe cómo llegar. Adán siempre supo, porque Adán tenía una relación con Dios. Él sabía su propósito y sabía hacia dónde quería ir. Pero cuando se le fue la antena, entonces no sabía cómo llegar a eso donde él quería ir, donde él estaba destinado a ir al propósito. Y entonces, ¿qué pasó? A esa antena a la antena del alma, perdón, que se le abrió, le comenzaron a llegar señales locales. Usted no sé si ha visto, yo le voy a poner muchos ejemplos hoy. Cuando usted tiene el telecable y no sé, le cortan el servicio del telecable porque usted se puso de mala paga y no lo pagó. Y entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Coger una antenita de esas locales que se le colocan a la televisión y que entren los canales de aquí, locales. No tengo nada en contra de los canales de aquí. Lo que quiero decir, la señal divina que le llegaba a Adán se le bloqueó y comenzó a recibir señales del entorno y comenzó a moverse por todo lo que se le rodeaba. Eso fue lo que lo guió a él, las circunstancias, el ambiente, y ahí ese hombre carnal, pues como estaba lejos de la señal divina, todo lo que hacía lo alejaba más. A mí me pasó lo del GPS que dije, no es mentira. Y yo tratando de llegar, me perdí mucho más. Me desubiqué. Bueno, yo andaba contigo. O sea, me di una perdida. Y vueltas y vueltas, pero volvimos a cruzar por aquí. O sea, que eso es una realidad. Si nosotros perdemos la señal divina, todo lo que hagamos, señores, nos va a mantener dando vueltas en el desierto, ahí una y otra vez, una y otra vez. Entonces, esa antena es muy importante que tengamos el ejemplo de la antena. Entonces, como ahí dije, nació el hombre carnal en Adán,
se fue reproduciendo, hasta que llegó ya la humanidad, digamos que actual. ¿Qué pasa? Como la relación con Dios se estaba alejando cada vez más y más y más y más, cuando uno llegó, ya el concepto divino estaba tan distorsionado, tan lejos, y la relación con Dios tan separada, que ya uno llegó y lo normal es eso. O sea, se normalizó el no tener una relación con Dios Padre, se normalizó el no cumplir principios divinos, estatutos, mandamientos, se normalizó el que la vida de Dios estaba ajena a nosotros. Ese hombre ajeno de Dios, que no conoce de Dios, que no se congrega, que no tiene una relación, que ni se interesa por la palabra ni nada, ese es el hombre natural. Ahí nació el hombre natural, con la distancia a donde el hombre carnal nos llevó. Y ya el hombre natural es ese hombre, cuando digo hombre, incluye al hombre y la mujer, o sea, la humanidad. La humanidad natural es esa que usted la ve, que trabaja, que estudia, que se levanta, una persona normal. O sea, ese es el hombre natural, que dice, que leímos al principio, que no conoce las cosas espirituales, ni las entiende porque se disciernen como espiritualmente. Entonces, por causa de ese solo, que es Adán, que entró el pecado al mundo, tuvo que venir uno solo también a arreglar ese desastre que pasó. Entonces, acompáñeme a Romanos 5. Como le dije, lo que estamos haciendo hoy es simplemente el fundamento de la enseñanza. Esta es una enseñanza un poco larga y profunda. Hoy simplemente vamos a ver algunos conceptos básicos. Romanos 5, del 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado, la caída, la muerte, ok. Para que tengamos ese concepto claro. Así la muerte pasó a todos los hombres, como dije, se reprodujo, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ellos estaban desnudos, no había problema. Después entonces sí vieron que eso era un problema, por decirlo así, aunque no es de eso que está hablando. No obstante, reinó la muerte desde Adán, que fue donde inició, hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Figura del que había de venir, que era el prototipo de Cristo, Adán, pero se corrompió. Pero el don quiere decir la gracia, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por ese solo vino condenación a todo el mundazo, para que se entienda en dominicano, así, todo el mundo. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Gracias al Señor que vino y por Él solo recibimos la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Wow, eso es como un respiro así. Por culpa de aquel,
Estábamos todos condenados y gracias a aquel que vino, entonces estamos todos constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces aquí vemos que el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por Adán, por un hombre. ¿Por qué dice por un hombre? La mujer pecó primero. Es cierto, lo leímos en Génesis 3. Y después ella le dio a comer a él. ¿Por qué dice la palabra que entró por un hombre y no por una mujer al mundo? Eso tiene explicación. Y bueno, yo diría una que yo espero que esté cierta. Pero, digamos que científicamente se pudiera explicar así. La mujer, que es cromosoma XX, comió, los cromosomas XX se corrompieron y el hombre, todavía que no ha comido, tiene cromosoma XY. Hasta ahí nos seguimos, ¿verdad? Yo no me acuerdo mucho de la biología porque hace mucho que salí del colegio, pero el hombre tiene cromosoma XY. Los cromosomas X del hombre todavía están puros porque no ha comido. No. La mujer XX comió, se dañaron esos XX de la mujer. El hombre que tiene X también, los X del hombre todavía están puros porque no había comido. Y los Y del hombre obviamente también estaban puros. ¿Qué pasa? El hombre también come y ahora se terminaron de dañar los dos. El hombre es el que engendra. Entonces, por ese hombre que cometió pecado, al engendrar, entró el pecado al mundo por un hombre, por Adán. ¿Se entiende? No entró por la mujer, porque la mujer no engendra. El hombre que tenía el gen para engendrar, claro, la mujer tiene un gen, porque si no, no se puede, pero él es que tenía la semilla, digamos, la simiente, la esperma, y al engendrar, entró el pecado al mundo por ese hombre, se reprodujo, como dije, uno detrás del otro, y detrás del otro, y detrás del otro. Entonces, asimismo, vino Jesús, el Cristo, y espiritualmente estaba hablando de nuevo nacimiento, que se lo mencioné, a Nicodemo. O sea, entonces, aquí, con el nacimiento natural de los hijos, de los descendientes de Adán y Eva, vino el pecado, y por el nacimiento, por el Espíritu de la vida de Cristo, entonces viene la salvación, la redención, la restitución de aquello que se había perdido. Hasta ahí creo que vamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre que nace de nuevo, que es llamado el hombre espiritual, que ha sido restituido, digamos que al principio fue destituido de la gloria de Dios y ahora que ha sido restituido, esa nueva creación, ese nuevo hombre, ese hombre espiritual, es una nueva raza. Estamos hablando de la raza de Adán, y aunque usted me vea así, y usted se vea así, igualito que todos los demás, en realidad el que ha nacido de nuevo pertenece a una nueva raza humana. Y también eso tiene explicación. O sea, pero tú tienes cuerpo, alma y espíritu igual que yo, tú tienes los genes igual que yo, tienes brazos igual que yo. ¿Qué te hace diferente? El Espíritu Santo que mora dentro de aquel que está llamado a ser un hombre espiritual. Y no es que uno tiene solo el Espíritu Santo, sino que uno carga dos espíritus. Suena raro, pero el Espíritu mío y el Espíritu Santo que mora en mí. Y yo lo voy a explicar ahora por la palabra. Romanos 8, verso 16. O sea, yo me imagino, quizá yo peso más que alguna gente porque tengo dos espíritus. No, es una broma mala.
Ok, el Espíritu mismo, Romanos 8:16, el Espíritu, fíjese que está con mayúscula, Espíritu. Da testimonio a nuestro Espíritu, en minúscula. Entonces, cuando está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Porque están los dos espíritus aquí. También el verso que leímos al principio, si puede volver al principio, 1 Corintios 2, que fue el primer verso que leímos, si no me equivoco, creo que fue el primero. 1 Corintios 2, el verso 11, que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Por eso le dije desde el principio, guarde eso, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios. O sea, el espíritu del hombre que está en él, así como nadie, así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, aquí vemos que está hablando de ambos espíritus. Y por último, para ir concluyendo esa parte, la promesa de ese hombre regenerado. Recuerden que hoy solamente estamos haciendo unos conceptos básicos, la base de esta enseñanza. Ezequiel 36, versos 26 y 27, donde habla de la promesa de ese hombre regenerado, que dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Fíjese que está en minúscula. O sea, el espíritu de la antena que yo dije, mi antena de conexión que se dañó, me van a poner uno nuevo, según esa promesa que dice ahí, y está en minúscula. No se refiere al Espíritu Santo, y se lo voy a explicar por qué. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré vuestra carne del corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Primero me puso un espíritu nuevo y ahora me pone su espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Se entiende, verdad? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo? Porque puso su espíritu. Si no, yo no iba a poder andar en sus estatutos si no tuviera su espíritu colocado. Aunque quisiera, pudiera tener las mejores intenciones, porque el hombre natural, como tiene esa antena dañada, no puede entender las cosas que son del espíritu. Hasta ahí se entiende. Cuando es colocado su espíritu dentro de usted y dentro de mí, entonces ahí sí podemos andar en sus estatutos, obedecer sus mandamientos, ponerlo por obra, porque por su espíritu. ¿Qué pasa? Como yo he hablado de antena, de algo, digamos que una señal inalámbrica, ahora, para mayor garantía, no es inalámbrico, sino que la fuente de información de donde recibíamos es colocada aquí dentro. Ya no hay interferencia. Yo no puedo tener excusa porque yo tengo el espíritu dentro, su espíritu. Ahí la señal le llega. Mire, señores, que yo creo que es sin antena ahí, porque está instalado dentro. Entonces, ese hombre espiritual debe cargar ese espíritu. Entonces, ese ejemplo de la antena me ha gustado mucho realmente, por eso lo menciono mucho. ¿Qué pasa? Cuando esa antena se dañó, entró la autojustificación en Adán, como dije, tratar de resolver a su manera, el miedo, el temor, la culpabilidad, la vergüenza, la autoprotección, la autoprovisión, la autopreservación, el yo soy el dueño de mi vida, yo resuelvo a mi manera, no dependo de Dios, porque tengo la antena de la cual recibo la información dañada, la desconexión con el Padre, y eso es lo que la gente llama el pecado original. ¿De quién nació? Del hombre original, que era Adán, del origen.
Entonces, cuando el Creador restauró esa relación, que puso su espíritu dentro de nosotros, como dice la palabra, me acuerdo un versículo que está en Romanos, pero no me acuerdo exactamente dónde, creo que es Romanos 10, que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, que no es que está lejos, no es una señal que viene de lejos, fue que la puso, que la instaló aquí. Entonces, ya ahí el hombre carnal, que era Adán, como dije, se multiplicó, pasaron los años, ya todo el mundo, eso es lo natural que conoce, una vida ajena de Dios, y ese es el hombre natural, que no tiene ninguna relación con Dios. Y viene el hombre espiritual, que fácilmente no nos alcanza el tiempo. Recordando los conceptos que vamos a ver, hombre carnal, hombre natural y hombre espiritual. Y dentro de eso, míralo ahí, Romanos 10, exactamente, verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí dice, sigue, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, y todo eso. Pero cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Nadie tiene excusa porque tiene la palabra instalada. Ahí, el que está llamado a ser un hombre espiritual. Entonces, por un hombre entró el pecado, como recapitulando, para ir cerrando, porque Señor, el tiempo se me fue. Como vimos, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también entró la salvación. Lo primero que se hizo viral, ¿qué fue? El pecado. Expandió a toda la humanidad, se hizo viral ahí. Al punto que se normalizó, y eso fue lo normal, lo natural, el vivir en pecado. Entonces ese hombre natural, voy a adelantar así. Voy a describir un poquito el hombre natural, que lo dije, como se quedó ajeno de la vida de Dios. El hombre natural, por causa de haber sufrido la muerte espiritual, que perdió esa conexión, perdió la conciencia, perdió los parámetros, el estándar de calidad espiritual, perdió ese estándar de lo que es correcto, de lo que es agradable a Dios. O sea, para el hombre natural, llamar a lo malo que es bueno, eso es normal. Llamar a lo dulce que es agrio, eso es normal. Porque eso es lo normal, no sabe más de ahí el pobre. O sea, perdonen que lo diga así, pero es que eso es lo que conoce. Esa es su naturaleza, por eso es el hombre natural, eso es lo normal. El hombre natural vive para sí y sin reglas, opera en orfandad y en oscuridad, en ignorancia. No comprende las cosas espirituales porque a todo le busca su lógica. Incluso dice ahí, para él, ¿qué son las cosas espirituales? Son locura. Y esta cosa tan rara y esta locura, porque es un hombre natural. O sea, a diferencia del carnal, el carnal sabe todo eso, pero se comporta como el natural. Porque el carnal se congrega ahí. Pablo le decía, ¿cómo yo quisiera llamarle como espirituales, pero acaso no son carnales todavía teniendo dique pleito entre ustedes? Gente de una iglesia, yo parafraseando a Pablo. Todavía ustedes dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, que yo soy evangélico, que yo soy de aquella, que yo soy pentecostal. Que no era un carnal. O sea, es lo que Pablo le estaba diciendo, no soy yo. No se enoje conmigo. Entonces, el hombre natural no comprende las cosas espirituales, a todo le busca la lógica, está conformado por los sistemas del mundo, adoctrinado, se cree dueño y señor de su vida, pero carece de identidad, es esclavo de lo que dicta la sociedad, vive para complacer, por esa falta de identidad, para complacer siempre al otro, para encajar. O sea, no tiene una relación correcta ni una salud emocional buena, que se frustra por poder encajar forzadamente, pero cuando usted sabe quién usted es, la cosa es diferente.
Y también no tiene un más alto concepto de sí que el que debería tener. Porque la baja autoestima del hombre natural y el carnal lo lleva o a tener un alto concepto de sí, más alto que el que debería tener, o más bajo, una baja autoestima, que, o sea, lo ideal es el hombre espiritual, como vive en la verdad, sabe de dónde cojea, sabe que tiene que arreglar, pues, y quiere arreglar lo que está mal, porque no se cree autosuficiente. Entonces, el hombre natural también es prisionero del intelecto y de la sabiduría humana. O sea, sabe tanto que no sabe nada. Y vive ahí prisionero de precisamente esas cosas que no le cuadran en la lógica, las cosas espirituales no caben siempre en la lógica. Entonces él vive prisionero y no puede acceder hasta que no haya un rompimiento del coco. Hay un cambio de cerebro también. Entonces, no ha experimentado lo sobrenatural de Dios. El hombre natural, como dije, no se congrega, no tiene una relación con Dios, precisamente por eso, porque es el hombre común que uno ve, la persona común, que al carnal se le demanda más porque conoce, pero el hombre natural, el pobre, no sabe más de ahí. Está haciendo lo mejor que pueda a su manera. Así que no culpemos al hombre natural de nada, eso es culpa de Adán, y de ahí para allá, y Adán no está aquí para ninguno de nosotros reclamarle. Déjame ver qué más, porque tengo que ir acabando. Es un simple mortal que nace, crece, estudia, trabaja, se reproduce y muere, y ya. Es el hombre natural. Y ya. Entonces voy a volver. Pueden ir repartiendo los elementos del pan y vino para... ¿Ya están repartidos? Ah, ok. Para ir dando como cierre a esto. Por favor, vamos a volver al primer verso, 1 Corintios 2, que eso es como ya para ir cerrando esta parte, para que vayamos comprendiendo digamos, esa parte del hombre natural. Después, cuando Dios nos lo permita, vamos a hablar del hombre carnal y del hombre espiritual y todo eso. Pero hoy, por lo menos, vimos un poquito del hombre natural. Entonces, dice así, 1 Corintios 2, versos 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como decía, se le dañó esa antena, no puede comprender. Ya la cosa como que en computación también se dan, que hay cosas que tú la pones en un formato, digamos que un video, y tú lo mandas en el formato que no es, y el programa tuyo no lo reconoce y no abre. Y entonces me lo mandan a mí, pero yo lo vi en mi computadora, se vio, y en la tuya no. Ah, bueno, el programa tuyo tienes que actualizarlo. Una versión, la versión espiritual tienes que ponerle. El hombre natural no es compatible. Eso. El hombre carnal es un ejemplo de Caín. Caín, el de la Biblia, que todo el mundo conoce, que mató a su hermano Abel, ese es un hombre carnal, para que tengamos como ejemplo. Entonces, para eso vino el proceso de filiación, de ser hijo, para restaurarnos a esa posición. Voy a leer también el verso 15. Vuelvo a leer el 14 y el 15, pegado ahí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién que juzga todas las cosas? El hombre espiritual. ¿Quién no es juzgado por nadie? El hombre espiritual.
¿por qué el hombre espiritual no es juzgado de nadie? ¿Qué tiene de diferente el hombre espiritual que no puede ser juzgado de nadie? El espíritu, pero el carnal también lo tiene. El carnal también lo tiene y se congrega. Ahora, esa respuesta yo creo que está en Gálatas 5. Y la Biblia lo menciona así, creo. Dice Gálatas 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, obviamente tiene que tener el Espíritu, como se han dicho. La evidencia del Espíritu es lo que quiere decir aquí. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué pasa? Entonces, si usted ama, que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, si usted ama, nadie puede juzgarlo porque usted ame, porque usted lo está haciendo bien. Si usted tiene paz dentro de usted, nadie puede juzgarlo por eso, porque usted no está haciendo nada malo. Si usted es paciente, nadie puede juzgarlo. Entonces, o sea, me llama mucho la atención eso. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Quiere decir que el espiritual se supone que está andando correctamente para no ser juzgado de nadie. Ya antes de que terminemos esta parte, me acabo de acordar de una señora, no me acuerdo en qué estado, de Estados Unidos, que la persiguieron la policía. Eso salió en la noticia. La policía la persiguió. Ella andaba en su vehículo y la apuntaron y todo. ¿Y qué pasó? La mujer se sale asombrada y fue que pensaron que el vehículo era robado. Y simplemente pensaron eso porque en la placa del vehículo, en un sticker, algo que tenía, decía la iglesia tal y tal y tal. Y tenía lleno el vehículo de stickers que decían Jesús, con una cruz, Dios es amor, qué sé yo, todo eso. Como aquí los autobuses, usted ve que todos los autobuses de aquí son todos, van para el cielo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el autobús, adelante. Toda esa guagua de San Cristóbal, usted la ve, dice todo eso. Cuando venga el juicio final, el vehículo se va para el cielo y el chofer no sabemos. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Esa señora la paró la policía y pensaron que el vehículo era robado. ¿Por qué? Porque sus acciones como conducía y no coincidía con una persona que tenía Jesús. Lo que pensaron era que alguien se robó ese vehículo de una persona cristiana, que estaba yéndose en rojo en los semáforos, entonces, eso salió en la noticia, eso es cierto, usted lo puede buscar en internet. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene, digamos que anda correctamente, no puede ser juzgado por nadie. Ningún policía de tránsito puede juzgarlo a usted, ponerle una multa porque usted tiene el cinturón puesto o porque usted respetó las señales de tránsito. Todo lo contrario, si usted no las respeta, ahí sí. Por eso el espiritual no es juzgado de nadie. Entonces yo creo que he hablado mucho hoy, pero nosotros en una próxima ocasión vamos a seguir viendo todo lo relacionado al hombre natural, espiritual, al hombre natural, el carnal, y voy a terminar con el espiritual, porque ese es el que le pone la cereza al pastel. Entonces, amados, acompáñenme a estar orando para que luego podamos comer y tomar de este pan y vino. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Esperemos, Señor, que esta palabra venga a romper y abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y aquello que no entendamos, Padre, pueda ser revelado en nuestros espíritus, Señor. Que esa antena de conexión, si se ha quebrado, Padre, o si no la tenemos instalada, Padre, seas tú instalándola dentro de nosotros, Señor.
y que esa señal que proviene de ti, ese espíritu que proviene de ti, el cual hemos recibido, Señor, nos lleve a una posición de arrepentimiento y de autoevaluación, Padre, que nosotros podamos autoevaluarnos, comprender, Señor, todo lo que hacemos que no te agrada, Padre, y nosotros podamos llevarlo cautivo a los pies de Cristo, cautivo a la obediencia, que nuestro pensamiento, Señor, sea renovado, nuestro entendimiento, que podamos nosotros, Padre, madurar, dejar la carnalidad y abrazar la vida del Espíritu, Padre, que dejemos las cosas de niño, que dejemos, Padre, la incredulidad y que no nos comportemos como el natural, Señor, y que no seamos personas carnales y que por medio de tu gracia podamos avanzar a ser el hombre espiritual que tú nos has llamado por medio de ser tus hijos y de la adopción que has tenido con nosotros, Padre. Gracias por ese espíritu que clama, Abba, Padre. Gracias, Padre, por ese espíritu que clama, Abba, Padre, en nosotros. Así que te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos comer y beber. Vamos a estar cantando juntos esta alabanza. Clamamos Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, te llama mi corazón. Clamamos Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, te llama mi corazón. Intégrese al canto. Clamamos a